Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos y detalles que los van a dejar con la boca abierta. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una bomba de esas que explotan y te dejan pensando por días. ¿Están listos para un escándalo, una sorpresa, algo que realmente les va a dar tema de conversación con sus amigos? Pues abróchense los cinturones porque hoy nos sumergimos en el mundo de las celebridades, el glamour y un inesperado acercamiento. Sí, amigos, hoy vamos a descubrir qué celebridad, de esas que brillan en la alfombra roja, buscó a Demet Özdemir en una gala. La intriga está servida. Y antes de que comencemos a desmenuzar este chisme, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, desde los últimos estrenos de series y películas hasta los secretos mejor guardados de las estrellas. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su belleza, su talento y su encanto ha protagonizado series exitosas como Erkenci y Doğu Unep Kaderindir. Su fama ha trascendido fronteras, y es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas internacionalmente. Es una verdadera estrella. Y precisamente porque es una estrella, su vida privada y sus relaciones amorosas son temas de constante interés para los medios y los fanáticos. Y es precisamente en una de esas galas, en un ambiente de luces, flashes y mucha gente importante, donde ocurre lo inesperado. La gala, el evento, el momento. Lo siento, no puedo soltarles la primicia así, de golpe. Necesito construir un poquito de suspense, ¿no creen? Imagínense la escena: alfombra roja, diseñadores de alta costura, joyas deslumbrantes, champán, el ambiente perfecto para el drama. Y en medio de todo este glamour, Demet estaba impecable, luciendo un vestido que seguramente ya fue tendencia mundial, con ese porte y elegancia que la caracterizan. Posando para los fotógrafos, sonriendo, atendiendo a los medios. Todo normal, o al menos así lo parecía. Pero como siempre hay detalles que se escapan a la vista general, esos pequeños momentos que los paparazzi y los observadores más astutos capturan. Y es aquí donde entra nuestra celebridad sorpresa. La pista principal, el detonante de todo este chisme, es un acercamiento. No me refiero a una simple mirada. Aquí hablamos de una persona, otra celebridad de renombre internacional, que se acercó a Demet. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, señoras y señores, la persona que se acercó es de una industria completamente diferente a la de Demet. Pensarán, ¿de quién estamos hablando? ¿De una estrella de Hollywood? ¿De un cantante famoso? La verdad es que sí, es una cantante. Y no cualquier cantante, sino una de las más exitosas y reconocidas a nivel global. Una verdadera diva, con una voz que conquista cualquier escenario. Sí, amigos, la celebridad que buscó a Demet Özdemir en esta gala fue Dua Lipa. Lo sé. La sorpresa es mayúscula. Dua Lipa, la cantante británica, acercándose a Demet Özdemir, la actriz turca. Una combinación inesperada, explosiva. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estaban tramando? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos dicen que Dua Lipa es fan de las series turcas, y que quedó fascinada con la actuación de Demet en Erkenci. Otros aseguran que simplemente se sintieron atraídas por la belleza y el carisma de Demet, y quisieron conocerla. Hay quienes especulan que se trata de una posible colaboración profesional, tal vez para un videoclip o alguna campaña publicitaria. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es cierto es que este encuentro llamó la atención de todos. Los medios de comunicación se volvieron locos, las redes sociales explotaron y los fanáticos de ambas celebridades no paraban de hablar del tema. Las fotos y los vídeos del encuentro se viralizaron en cuestión de minutos, y la gente comenzó a analizar cada detalle, sus gestos, sus miradas, la forma en que se saludaron. Por supuesto, ambas artistas, tanto Demet como Dua Lipa, son muy profesionales y discretas con sus vidas privadas. No han confirmado ni desmentido ninguna de las teorías que circulan.
Sin embargo, el hecho de que Dua Lipa se tomara la molestia de acercarse a Demet en medio de un evento público, habla por sí solo. Este encuentro, más allá de las especulaciones, es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo está cada vez más interconectado. La globalización ha hecho que las fronteras se difuminen, y que las celebridades de diferentes industries puedan interactuar y relacionarse entre sí. Es un mundo fascinante. Y volviendo al tema principal, el misterio de por qué Dua Lipa buscó a Demet Özdemir sigue sin resolverse del todo. Pero lo que sí sabemos es que este encuentro generó mucha expectativa y entusiasmo entre los fanáticos de ambas artistas. ¿Será el comienzo de una gran amistad? ¿Una colaboración profesional? ¿Simplemente una conversación casual? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este encuentro nos demuestra que en el mundo de las celebridades, cualquier cosa puede pasar y que las sorpresas nunca faltan. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan quedado con las ganas de saber más. Porque eso es lo bueno del chisme, que siempre nos deja con la intriga. Hemos hablado de la sorpresa, del encuentro inesperado, de los rumores y las especulaciones, y de cómo una celebridad como Dua Lipa buscó a Demet Özdemir en una gala. Un encuentro que nos ha dejado a todos boquiabiertos y con muchas preguntas en la cabeza. Y bueno, para cerrar, quiero agradecerles por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de este encuentro? ¿Creen que habrá una colaboración entre Dua Lipa y Demet Özdemir? ¿Tienen alguna otra teoría? Cuéntenme todo. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme ni novedad del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y volvemos con más detalles jugosos sobre este encuentro que está revolucionando el mundo del espectáculo. Como les dije amigos, la noticia de que Dua Lipa y Demet Özdemir se encontraron en una gala generó un revuelo monumental. Y es que más allá del shock inicial, la gente se ha volcado a investigar, a analizar y a especular sobre lo que realmente pudo haber ocurrido. Para empezar, debemos retroceder un poco en el tiempo y situarnos en el contexto de la gala. Este tipo de eventos, como ya saben, son mucho más que simples fiestas. Son reuniones estratégicas, escaparates de moda, y sobre todo, plataformas de networking para las élites del entretenimiento. La gala en cuestión, una de las más prestigiosas del año, reunió a personalidades de diferentes ámbitos, cine, música, moda, y por supuesto, figuras influyentes del mundo empresarial. El ambiente, como describí, era de lo más glamuroso. Luces, cámaras, flashes, una auténtica tormenta mediática. Los fotógrafos como aves rapaces acechaban cada movimiento, cada sonrisa, cada gesto que pudiera dar pie a un titular. Y en medio de todo este caos controlado, Demet Özdemir, radiante como siempre, deslumbraba con su elegancia natural. Demet, como todos saben, es una actriz con una trayectoria impecable. Su trabajo en series como Erken Cikus y Doğu Kaderindir le ha valido el reconocimiento internacional y un ejército de fans fieles que la siguen en cada paso que da. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las figuras más queridas de la televisión turca, y su presencia en eventos de este calibre es siempre garantía de éxito. ¿Pero qué hacía Dua Lipa en este mismo evento? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla. Dua Lipa, una de las artistas más exitosas del momento con millones de discos vendidos y una legión de seguidores en todo el mundo, es una figura de renombre internacional. Su música, su estilo y su personalidad la han convertido en un ícono de la cultura pop. Y aunque es común verla en eventos de este tipo, la pregunta clave es ¿por qué se acercó a Demet? Las hipótesis, como dije, son muchas y variadas. La más recurrente y quizás la más romántica, es que Dua Lipa es una gran admiradora del trabajo de Demet. En el mundo del espectáculo, es común que las estrellas se admiren y se sigan mutuamente, pero este tipo de encuentros suelen ser discretos, privados. El hecho de que Dua Lipa se acercara a Demet en un evento público, frente a todo el mundo, sugiere algo más. Otra posibilidad, menos romántica pero igualmente plausible, es que se trate de una estrategia de marketing. En la era de las redes sociales y la colaboración, es común que las celebridades busquen asociarse entre sí para aumentar su visibilidad y llegar a nuevos públicos.
Una colaboración entre Dua Lipa y Demet Özdemir, ya sea en un videoclip, una campaña publicitaria o incluso una serie de televisión, sería un bombazo que generaría un interés mediático enorme. También existe la posibilidad de que se trate de una simple cuestión de afinidad personal. Dua Lipa, al igual que Demet, es una mujer joven, exitosa y con una agenda muy apretada. Quizás simplemente encontraron en la otra una persona con la que conectar, con la que compartir experiencias y puntos de vista. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la soledad puede ser una constante, encontrar a alguien con quien conversar y apoyarse es algo muy valioso. Pero, ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Hay alguna pista, alguna declaración que nos pueda dar más información? La respuesta, lamentablemente, es no. Tanto Demet como Dua Lipa han mantenido un silencio prudente sobre el tema. No han confirmado ni desmentido ninguna de las teorías que circulan, lo que, por supuesto, no hace más que avivar la llama de la especulación. Sin embargo, hay algunos detalles que podemos analizar. Las fotos y los vídeos del encuentro que se viralizaron en cuestión de minutos, nos muestran a ambas artistas intercambiando unas palabras, sonriendo y aparentemente disfrutando de la conversación. No parece haber tensión, ni incomodidad. Más bien, todo lo contrario. Se ven relajadas y a gusto. El lenguaje corporal también nos puede dar algunas pistas. La postura, los gestos, la mirada, todo comunica. En las fotos podemos ver a Dua Lipa inclinándose hacia Demet, como si estuviera prestando especial atención a lo que dice. Demet, por su parte, le devuelve la sonrisa y parece responder con entusiasmo. Es una interacción que sugiere interés y conexión. Pero, ¿y la industria? ¿Qué opinan los expertos en marketing y relaciones públicas sobre este encuentro? La mayoría coincide en que, independientemente de cuál sea el motivo, este encuentro es un triunfo para ambas artistas. La exposición mediática que han ganado es enorme y esto, sin duda, se traducirá en beneficios para sus carreras. En el caso de Demet Özdemir, este encuentro le abre las puertas a nuevos mercados y a nuevas oportunidades profesionales. Su exposición internacional se ha disparado, y esto podría llevarla a participar en proyectos en Hollywood o en otras industrias cinematográficas. Su popularidad, que ya era alta, ha alcanzado nuevas cotas. Para Dua Lipa, este encuentro es una muestra de su interés por el mundo del entretenimiento en general y de su capacidad para conectar con diferentes culturas. Su imagen se fortalece y se consolida como una artista global, que no se limita a un solo género o a un solo mercado. Su marca se expande. Pero más allá de las especulaciones y los análisis profesionales, lo que realmente importa es la emoción que este encuentro ha generado en los fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de memes, de fanarts, la gente está deseando saber más, está fantaseando con lo que podría pasar. Es un fenómeno que demuestra el poder de las celebridades para generar ilusión y entusiasmo. Y es que en el fondo todos somos un poco voyeurs. Nos encanta espiar, analizar, especular sobre la vida de los famosos. Nos gusta imaginar cómo son, qué piensan, qué sienten. Y este encuentro entre Dua Lipa y Demet Özdemir nos ha dado la oportunidad perfecta para hacer precisamente eso. En conclusión, amigos, el misterio de por qué Dua Lipa buscó a Demet Özdemir en esta gala sigue sin resolverse del todo. Pero lo que sí sabemos es que este encuentro ha sido un éxito rotundo, que ha generado un enorme interés mediático y que ha abierto un sinfín de posibilidades para ambas artistas. ¿Será el comienzo de una gran amistad? ¿Una colaboración profesional? ¿Simplemente una conversación casual? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este encuentro nos demuestra que en el mundo de las celebridades, cualquier cosa puede pasar, y que las sorpresas nunca faltan. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan quedado con las ganas de saber más. Porque eso es lo bueno del chisme, que siempre nos deja con la intriga. Hemos hablado de la sorpresa, del encuentro inesperado, de los rumores y las especulaciones, y de cómo una celebridad como Dua Lipa buscó a Demet Özdemir en una gala. Un encuentro que nos ha dejado a todos boquiabiertos y con muchas preguntas en la cabeza. Y bueno, para cerrar, quiero agradecerles por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de este encuentro? ¿Creen que habrá una colaboración entre Dua Lipa y Demet Özdemir? ¿Tienen alguna otra teoría? Cuéntenme todo.
¿Qué les gustaría ver en un vídeo futuro sobre este tema? ¿Les gustaría que investigáramos más a fondo sobre posibles colaboraciones? Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme ni novedad del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas, más secretos y mucho, mucho más chisme. Hasta la próxima, chao. Ah, y antes de que me vaya, quiero agregar algo más. Porque la intriga no termina aquí, amigos. Después de la explosión inicial, la información sobre este encuentro comenzó a fluir a cuentagotas. Y como era de esperar, cada detalle nuevo alimentaba aún más la especulación. Uno de los rumores más comentados, que circuló rápidamente en las redes sociales, es que el encuentro entre Dua Lipa y Demet no fue casual. Según algunas fuentes, hubo un intermediario, una persona clave que facilitó la conexión entre ambas artistas. ¿Quién era este misterioso personaje? Pues bien, aunque la información es un tanto difusa, se dice que se trata de un reconocido representante de artistas, una figura muy influyente en el mundo del entretenimiento. Este representante, al parecer, habría sido el encargado de presentar a Dua Lipa a Demet, y de iniciar la conversación entre ellas. ¿Por qué? ¿Qué interés tenía este representante en propiciar este encuentro? Las teorías son variadas. Algunos creen que el representante, al ver el potencial de una colaboración entre ambas artistas, decidió actuar como catalizador. Otros sugieren que el representante, en su afán por expandir su cartera de clientes, vio en Demet una oportunidad para abrirse camino en el mercado internacional. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la presencia de este representante en la ecuación añade un nuevo nivel de intriga al asunto. Nos da a entender que este encuentro no fue un simple cruce de caminos, sino algo más elaborado, más planificado. Otro detalle que ha generado mucha conversación es el tema del idioma. ¿Cómo se comunicaron Dua Lipa y Demet Özdemir? ¿Habló Dua Lipa turco? ¿Demet habló inglés? ¿O recurrieron a un intérprete? Este es un aspecto que, aunque parezca trivial, dice mucho sobre la interacción entre ambas artistas. Si Dua Lipa hablara turco, demostraría un interés genuino por la cultura turca y por el trabajo de Demet. Si Demet hablara inglés, demostraría su dominio del idioma y su apertura a proyectos internacionales. Si recurrieron a un intérprete, significaría que, a pesar de la barrera idiomática, ambas querían comunicarse y conocerse. Hasta el momento, no hay información oficial sobre este tema. Sin embargo, algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que Demet tenga cierto dominio del inglés, y que Dua Lipa, aunque no hable turco, se haya esforzado por aprender algunas frases básicas. Y hablando de detalles, no podemos olvidarnos de la moda. El evento en cuestión fue una gala de alta costura, un desfile de elegancia y glamour. ¿Qué vestidos lucieron Dua Lipa y Demet Özdemir? ¿Qué diseñadores eligieron? Los expertos en moda y los fanáticos de ambas artistas no tardaron en analizar sus estilismos al detalle. Demet, como siempre, deslumbró con un vestido elegante y sofisticado, que resaltaba su belleza natural. El diseñador, un secreto aún guardado, habría apostado por líneas sencillas, pero con detalles llamativos que captaron la atención de todos. Dua Lipa, por su parte, habría optado por un look más atrevido y vanguardista, acorde con su estilo personal. El diseño, también secreto, habría sido un reflejo de su espíritu rebelde y de su gusto por la moda. Pero más allá de los vestidos, lo importante es la imagen que ambas artistas transmitieron. Ambas lucían impecables, radiantes y con una gran confianza en sí mismas. Sus estilismos eran una declaración de intenciones, una muestra de su poder y de su influencia en el mundo de la moda. Otro aspecto interesante de este encuentro es el contexto cultural. Dua Lipa, una artista británica de ascendencia kosovar, y Demet Özdemir, una actriz turca, representan dos culturas diferentes, dos mundos aparentemente distantes. Sin embargo, el hecho de que se hayan encontrado y hayan conectado demuestra que las fronteras culturales se están difuminando cada vez más. En el mundo del espectáculo, es común ver colaboraciones entre artistas de diferentes países y culturas. La globalización ha hecho que las audiencias sean más diversas y que los artistas se abran a nuevas experiencias y oportunidades. Este encuentro entre Dua Lipa y Demet Özdemir es un ejemplo de esta tendencia, una muestra de cómo la cultura pop está uniendo a personas de diferentes orígenes. Y como no podía ser de otra manera,
no faltaron las opiniones de los expertos en la materia. Los analistas de redes sociales, los expertos en marketing y los profesionales de relaciones públicas dieron su punto de vista sobre el encuentro. La mayoría coincide en que este evento ha sido un gran éxito, y que ambas artistas han salido beneficiadas. Los analistas de redes sociales destacaron el gran impacto que el encuentro tuvo en las plataformas digitales. Las fotos y los vídeos se viralizaron en cuestión de minutos, generando millones de interacciones y comentarios. Los expertos en marketing señalaron el gran valor que este encuentro tiene para la imagen de ambas artistas. Y los profesionales de relaciones públicas aplaudieron la inteligencia y la discreción con la que se manejó la situación. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué podemos esperar de Dua Lipa y de Met? Özdemir. ¿Habrá una colaboración? ¿Se volverán a encontrar? Las especulaciones siguen a la orden del día. Algunos rumores apuntan a que Dua Lipa y Met ya habrían comenzado a trabajar en un proyecto conjunto. Otros aseguran que ambas artistas tienen una gran amistad y que se están conociendo mejor. Lo único que sabemos con certeza es que el encuentro entre Dua Lipa y Met Özdemir ha generado mucha expectación y que el público está deseando saber más. La intriga sigue intacta y el mundo del entretenimiento está expectante. Así que amigos, la historia continúa. El chisme, como siempre, sigue vivo. Estén atentos a mi canal, porque seguiré investigando y trayéndoles toda la información sobre este fascinante encuentro. Y no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de estos nuevos detalles? ¿Creen que habrá una colaboración? ¿Tienen alguna otra teoría? Cuéntenme todo. Y por último, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades del mundo del espectáculo. ¡Chao!